La verdad es que estamos aquí impactados. Acaba de llegar a la doctora Yohalis Fernández, médico ginecólogo, obstetra y perinatólogo. El perinatólogo es el especialista en medicina materno-fetal que se encarga del seguimiento y control de los embarazos de alto riesgo. Ella nos está reforzando aún más cifras y situaciones que se viven, más de lo que ya la doctora Nancy Bello nos ha dicho, médica, psiquiátrica, psicoanalista, que está en línea telefónica. Me llama mucho la atención a hacer un poco más énfasis, y por eso vamos a darle la bienvenida a la doctora Fernández, acerca de esto de infantilizar al paciente. Es decir, el médico decide todo porque el paciente no está preparado para eso. ¿Eso tiene que ver con un tema educativo, doctora? Sí, primero, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Genial que se toquen estos temas desde estos pequeños puntos y bueno, cada vez vamos a hacer más vocecitas hasta que haya la suficiente información y así lograr un cambio real. Cuando hablamos de infantilización del paciente, es no darle la educación, el conocimiento necesario para poder tomar decisiones en conjunto con su médico o con el grupo que está acompañándolo en su proceso de gestación. La mujer se educa. Hay educación prenatal y esa educación prenatal la tiene la mujer durante el proceso de gestar. Cuando hablamos de estas leyes que han surgido acá en Venezuela, como es la ley de violencia obstétrica, sus argumentos son proteger la vulnerabilidad de la mujer, de este bebé que no ha nacido, de su familia y de su pareja. Y debemos reforzarlo con conocimiento. Si estas mujeres estuvieran cumpliendo con lo que es este proceso a lo que están en este momento viviendo, como son sus cambios hormonales, físicos, psicológicos. Además, recordemos que muchos son embarazos no planificados. Sí. Entonces ya hay una carga emocional, ya hay una carga psicológica, ya hay una carga familiar que esta mujer está atravesando. Sin incluir los cambios fisiológicos. Entonces, esta mujer debe educarse para los cambios hormonales que vienen, para el proceso del parto, ya sea en una institución pública o privada. De esta manera, el médico va a poder darle la información, como bien lo exponen las leyes, de lo que se le va a realizar y ella estar informada y consensuar si va a permitir realizar o no un procedimiento médico. La medicalización excesiva o el abuso de la medicalización es una de las cosas que tratan estas leyes de redirigir, no abusar. Sabemos que el médico es el que tiene el conocimiento para decidir qué procedimiento es el más seguro para esta mujer, para el bebé y para su familia. Sí. Pero la mujer debe estar informada, debe estar informada y debe ser partícipe de esta decisión y estar de acuerdo y tomar las alternativas para su proceso en conjunto con el personal de salud. Pero es falta, y traigo ahora a la doctora Nancy Bello, también que estamos conversando con ella, es falta de arreglar el sistema, porque estamos poniendo en esta conversación a los médicos como los malos, como los villanos de la película, ¿no? Cosa que no quiero que se logre, pero sencillamente es una falta de educación tanto para la mujer que va a dar a luz como para el médico y las enfermeras que le deberían dar la información. Bueno, fíjate, yo lo veo de esta manera. La doctora Nancy Bello. Disculpe. Ningún médico ni ninguna médica aprende medicina para violentar. Eso que quede claro a todos los escudos. Pero resulta ser que hay una asimetría de poder tan grande en esto que acaba de explicar la doctora colega con respecto al conocimiento, que se termina ejerciendo un poder y no se hace consentimiento informado. De hecho, en Venezuela no existen protocolos de consentimiento informado a nivel público, y a nivel privado, claro que existen, pero resulta ser que realmente este proceso de que la mujer entienda lo que se le está haciendo, pero además que ella realmente lo consienta. Y firme un documento, ¿no? Ajá. Exacto, no es firmar el papel, es que ella realmente pueda decidir, no, mira, yo no quiero que me haga episiotomía, ¿sabes? O sea, ¿por qué me tienes que hacer episiotomía? ¿Por qué me vas a poner oxitóxico? Porque todos los por qué, y que ella pueda decidir sobre un proceso fisiológico. Mira, la Organización Mundial de la Salud es clarísima, y el ejemplo que yo más coloco es el ejemplo de la cesárea. La Organización Mundial de la Salud dice, y lo sabemos los médicos y las médicas,
que solamente del 10 al 15% de los partos van a terminar en cesárea porque se van a complicar solamente 10 al 15%. Entonces, ¿cómo uno se pregunta cómo es posible que haya 90% de cesárea en Venezuela? En privado, no, escucha, eso es mundial. En privado y en público 53%, aún con pocos recursos. Cesáreas innecesarias, estamos hablando. Estamos hablando de cesáreas innecesarias, y aquí quiero comentar algo que como investigadora de derechos sexuales y reproductivos se debe también a un tema del sistema. ¿Por qué un tema del sistema? El sistema de salud venezolano tiene la doble adscripción de lugar de atención y lugar de enseñanza. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres son los instrumentos para esta enseñanza. Entonces, ahí también tenemos que concientizar a las academias de medicina, a las escuelas de medicina, durante la formación del pregrado y del posgrado, porque no puede seguir pasando que una mujer le haga 6 actos diferentes, 6 médicos diferentes, malos estudiantes de medicina, etcétera, ¿no? Ojo, la doctora Nancy Bello mencionó algo, y creo que la doctora Fernández también nos puede decir que la violencia obstétrica no solamente es a nivel de parto, sino que también lo extienden a la parte ginecológica. ¿A qué estamos refiriéndonos cuando decimos esto? En nuestra consulta ginecológica también hay una violencia hacia la mujer en el momento en que se realiza esta consulta. La ley involucra específicamente el momento reproductivo de la mujer, es decir, la gestación, el parto y el puerperio. Involucra a sus familiares, involucra al bebé, involucra al núcleo familiar. En cuanto al número de tactos específicamente, me imagino que por eso te resuena la parte ginecológica, lo importante es difundir que una mujer debe decidir si desea participar de un procedimiento médico o que va dirigido a estudiantes. Yo vengo de un hospital de formación universitaria y debo decir primero que a mí se me exigía en mi posgrado que se le colocara un consentimiento informado en las historias clínicas de primera plana. Y te estoy hablando del Hospital de los Magallanes de Catia en el 2010. Hay un consentimiento informado para el uso de técnicas de aceleración del parto, como es el uso de la oxitocina. Al igual que mis jefes de posgrados me exigían que cada paciente que yo ingresaba para una cesárea o para un parto, el argumento o la justificación médica para ese proceso. Eso existe. Nos formamos, como bien dice la doctora, para ayudar a estas gestantes, los obstetras que estamos en estos centros universitarios. Hay que rescatar eso. Como decías, no hay que satanizar al médico. Hay que rescatar esto y hacer difusión. Hay mucho miedo con respecto a las leyes, porque las leyes discriminan al médico. Específicamente, siento que cuando salieron estas leyes, el médico sintió miedo por el desconocimiento. Lo que hay es que informar al médico, que solamente debe tener una actitud empática con el paciente que está atendiendo. Bueno, que si estamos informados todos, mejor sale la cosa. Informarle, hablarle, tomarle la mano, porque te va a oír esa parturienta. Y eso es lo que ella necesita en ese momento. Al igual que entiendo que cuando dicen que no hay los medios necesarios para tener una libertad de movimiento en un centro público porque hay un solo médico de guardia y no puede estar vigilando 3 libertades de movimiento de 3 parturientas, y por eso yo sus normas, me refería a las normas rígidas de estos hospitales e incluso de los centros privados, de que la parturienta no se puede mover libremente, que tiene que estar acostada, tumbada, porque es lo más seguro. Son normas rígidas que hay que reevaluarlas, hay que cambiarlas. El mundo protocolo de consentimiento eso, que está hablando la doctora. Uno, el protocolo de consentimiento, y 2, estas normas rígidas que no permiten a la parturienta tener libertad de movimiento, tener acceso a su hijo cuando nace, estar cómoda, pedir participar de lo que se le va a hacer y aprobarlo o no. Hay que reestructurar estas normas que están en estos centros desde muchos años, y ahorita es que están resonando. ¿Quién, doctora Nancy Bello, también en línea, quién las reestructura? ¿Cómo tenemos esta conversación para que desde los hospitales hasta el Estado mismo, hasta nosotros, oye, aquí el 50% son mujeres que pueden dar a luz en algún momento? Que todos sepamos de que aquí hay alguna mujer con unos derechos. Sí, bueno, antes de contestar eso, quería comentar que la ley orgánica por el derecho a una vida libre de violencia fue modificada en el año 2020, diciembre de 2021, perdón, y se agregó la violencia ginecológica. Entonces existe como tipo penal en Venezuela. Y ya en otros países, incluso la Sociedad Venezolana de Ginecobstetricia
en un artículo exactamente de octubre del 2020, publicó la escala de violencia ginecológica, que fue un estudio realizado en Chile por médicas ginecólogas, ¿sí?, en el sistema de salud pública, donde validaban el abuso psicológico, físico y sexual contra las mujeres en el sistema de salud chileno. Pero esto no sucede, esto no solamente se está clarificando, esto es una discusión que está hoy a nivel mundial sobre la violencia ginecológica. Entonces, fíjense, solo para que sepan el público radioescucha de qué estamos hablando cuando estamos extendiendo la violencia obstétrica a violencia gineco-obstétrica. Bueno, cuando el personal de salud hace comentarios irónicos, descalificadores o chistes de tu comportamiento sexual, o cuando juzgan tus prácticas sexuales, o cuando juzgan tu genitalidad, ¿sí?, qué grande los tienes, qué chiquito, ese tipo de cosas, ¿no? O que digan, otra vez estás en estado, mija. Exactamente. Cuando hay amenaza, bueno, si no vuelves a venir vas a quedar embarazada, este tipo de cosas, ¿no? Aparte de la infantilización, ¿sí? Y hay criterios que son, para el criterio de validación de este grupo de investigación fueron 13, e invito al público, invito a los médicos y las médicas que lo lean, ¿no? Eso por un lado. Ahora, con respecto a la pregunta que me acabas de hacer, fíjate, es importantísimo mirar, por eso lo dije, esto es un entronque de patriarcado. Yo soy feminista, soy una de las pocas médicas con orientación feminista en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos que ver el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en el contexto de la medicina en general, pero particularmente en la medicina que está dirigida a las mujeres, como es la ginecología y la obstetricia, ¿verdad? Sí. Entonces, las academias tienen una grandísima responsabilidad en formar, informar a sus estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, ¿verdad? Sí. Por un lado. Pero por otro lado, el Estado venezolano, en el artículo 84 dice que hay derecho a la salud, pero tiene que garantizar ese derecho a través de la supervisión, ¿cierto? Sí. Del sistema de salud público y del sistema privado también. Claro. Porque como ya dije, hay otras maneras, se manifiesta de otra manera, pero en el sistema de salud privado también existe violencia ginecológica. Así es. Doctora, entonces, doctora Yohali Fernández, que está con nosotros aquí, médico ginecólogo obstetra, en medio de esta discusión que estamos dando tan interesante y donde realmente se le pone rostro a un problema que, como decía la doctora Nancy y la doctora Yohali, ha existido toda la vida, pero que, bueno, el llamado de atención y la denuncia se tiene que hacer. ¿Cuál debería ser el procedimiento? Decían ustedes que la mujer debe decidir sobre sus procedimientos. ¿Cuál debería ser el primer paso para lograr eso? Si no hay ni siquiera un protocolo de consentimiento informado en Venezuela, como decía la doctora Bello. Lo hay, pero no se ejerce. Sí, porque ese consentimiento existe. Lo que hay es que trabajar, como dice la doctora, en que esas personas que están formando y están educando a estas nuevas generaciones de obstetras y ginecólogos estén muy bien educados. En eso hay que trabajar. Que y el paciente también, la educación, la educación prenatal y rescatar esto. Cuando hablamos de que la parturienta pueda elegir, hablamos de respetar sus tiempos biológicos, de no llegar a una cesárea prematura, sin que hayan realmente las indicaciones obstétricas. También deben haber las indicaciones obstétricas para llegar a un parto vaginal, porque he leído muchos casos de mujeres que no están dadas las condiciones para hacer un parto vaginal. Y se intenta en estos centros del parto vaginal. Y no, también hay indicaciones, como es alguna parturienta que tenga una cesárea, 2 cesáreas anteriores, hay que evaluar esa historia clínica, por qué esta mujer tuvo una primera cesárea, por qué tuvo una segunda cesárea, y si realmente están dadas las condiciones y el tiempo prudencial que se puede esperar que esta mujer termine en un parto vaginal, y no dejarla muchas horas o largas horas, tumbada, sin darle la información. Esto de muchas horas y largas horas, y disculpen porque sé que tenemos que terminar, doctora, hablábamos y le preguntaba yo a la doctora Fernández, que la tenemos aquí en el estudio, si esto pasa solamente en Venezuela o en Latinoamérica o en otras partes del mundo también. Esto de la violencia obstétrica, cada país a su manera, ¿no? Pero es que hasta en Estados Unidos. Pasa en todas partes. Comenta eso, el caso de Estados Unidos. Amigas mías, el médico a mí me dejó 19 horas ahí yo sentado en una silla hasta que no diera luz. Pasa en todas partes, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, donde son países que son muy pro parto,
pero se cumplen tan estrictamente estas normas de que prevalece el parto vaginal sobre la cesárea, que muchas veces estas parturientas terminan con un daño psicológico y emocional, porque no es su vivencia ni es lo que esperaron. Pasar 24 horas o más de 24 horas o temer que a su bebé le varíe la frecuencia cardíaca intraparto y que luego terminar en una cesárea de emergencia. Wow, qué temazo. Gracias, doctora Nancy Bello. Gracias. Sin duda alguna, pues hay mucho que hacer con respecto a esto. Quizás usted nos puede dar unos minutos de palabritas finales, porque la doctora, también estamos despidiendo a la doctora Yohali Fernández. Doctora Bello. Bueno, los quiero invitar rápidamente a la página del Observatorio de Violencia Ginecostétrica, que lo fundamos el año pasado con una investigación de 318 mujeres con sus testimonios. Ahí están los datos. Cómo se hace cristalera en Venezuela, que es una práctica proscrita, que es colocarle la mano encima a la mujer en la barriga para echarle una ayudadita, ¿no? En fin, o sea, un montón de prácticas, ahí están detalladas, pueden leer el informe. La página es Observatorio de Violencia Ginecostétrica Venezolano. Ahí están todos esos datos, infórmense, busquen, organicen y sobre todo reclamen la materialización de sus derechos. Sí, reclamen y hablen. Porque sí, así tal cual. Muchísimas gracias entonces a las dos, doctora Nancy Bello, médica, psiquiatra, psicoanalista, y doctora Yohali Fernández, ginecólogo, obstetra y perinatólogo. Gracias a ustedes. Dedicamos la primera hora a esto. Yo les digo una cosa, qué difícil es ser ustedes. ¿Qué le hizo el mundo a las mujeres? Bueno, descarga nuestra app Mundo UR, tanto en iStore como en Play Store, para la segunda hora del programa. Nosotros la doble de vuelta sigue aquí también al aire en la radio. Bueno, Bye. gracias a Dios tenemos en la segunda hora un poquito más light y vamos a hablar de cómo hacer para quitarte las pelusas de tu suéter. Yo entendí, jura que eran las pelusas en otra parte. Yo, ay, No, Dios mío. del suéter, Este Toto, del programa. suéter, Toto. Ya 1:58. está, chao. Chao, chao. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La Superestación.
Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La superestación. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La superestación.
Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La superestación. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La superestación.